están? Yo soy Ruth de día 3 y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con el desarrollo de este video, yo los voy a invitar a que vayan, no sé, por un café, por una botana, porque este video va a estar intenso. Entonces, pues empecemos, acompáñenme. Bueno, pues nos da mucho gusto que sigan aquí en nuestra serie ¿Quién es Jesús? Y pues, como recordarán, en el video pasado hablamos un poco de la personalidad tan bonita de Jesús, lo conocimos un poco más, cómo era él, qué cosas hacía, cómo enseñaba, pero ahora vamos a responder la pregunta que se quedó al último. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? O como para qué Dios sería un simple humano. Bueno, pues sí, Jesús vino aquí a la tierra a hacer todo lo que vimos en el video pasado, pero tuvo también otro propósito, es un propósito mucho más grande que ahorita te voy a explicar. Pero para que se pueda entender un poco más, te voy a contar la historia a detalle. Para empezar, vamos a hablar sobre los fariseos. Y supongo que recuerdan que estos hombres siempre buscaban una oportunidad para matar a Jesús. Y supongo que también recuerdan que Jesús tenía 12 amigos íntimos, o sea, sus 12 discípulos. Pero uno de ellos era un traidor, y supongo que lo conoces. Todos lo conocen, y este es Judas. Así es. Judas hizo un trato con los hombres que querían arrestar a Jesús. Los hombres le dijeron: oye, pues te pago 30 monedas de plata y tú me entregas a Jesús. Y él dijo: pues va, yo voy a buscar una buena oportunidad para entregártelo. Vámonos. Luego de eso, específicamente un jueves por la noche, Jesús estaba con los discípulos, incluyendo a Judas el traidor, cenando y celebrando la cena de la Pascua. ¿Qué es eso? La Pascua es una celebración muy importante entre los judíos y en esa época se celebraba la liberación del pueblo de Israel que estaba esclavizado por los egipcios. Para ponerlos bien en contexto les voy a contar un poquito. Moisés fue mandado por Dios con el faraón para pedirle que dejara libre al pueblo de Israel. Sin embargo, aunque cayó una plaga de ranas, el faraón dijo: estos no me van. Aunque cayó una plaga de mosquitos, no se van. Aunque el río Nilo se convirtió en sangre, no se van. No fue hasta la 10ª plaga en la que el faraón por fin dejó libre al pueblo. Y esta plaga fue la muerte de los hijos mayores. Dios le dijo al pueblo de Israel que para que no sucediera esa muerte entre los suyos, tenían que matar un corderito de 1 año, macho y que no tuviera ningún defecto. Tenían que agarrar un poquito de la sangre del cordero y pintar el dintel de la puerta de su casa. Así, cuando el ángel de la muerte estuviera ahí, se pasaría de largo por las casas y solamente mataría a los hijos mayores de los egipcios. Así fue como la sangre del corderito salvó de la muerte a los israelitas y como el pueblo de Israel quedó liberado. Y ahora, regresando a la historia que estábamos contando, Jesús estaba celebrando precisamente esta fiesta. Y por tradición, cada año se mataba un corderito con las mismas características. Bueno, pues esta vez Jesús dijo: esta es la última vez que yo voy a estar cenando con ustedes. Luego, mientras estaban comiendo, él tomó un pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, cómanlo. Luego agarró el vino y dijo: esta es mi sangre y con ella Dios hace un trato con ustedes, bébanla. Jesús ya mucho antes les venía diciendo a sus discípulos que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, pero ellos realmente no lo entendían. Y esta fue la última vez que se los dijo. Después de haber cenado por ahí de las 10 de la noche, se fueron a un lugar llamado el Monte de los Olivos. Y allí Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes hoy van a perder su confianza en mí. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní y en ese lugar Jesús experimentó algo terrible. Le dijo a sus discípulos: acompáñenme a orar porque siento que me voy a morir. En ese momento Jesús sintió tanta angustia y tanta ansiedad que oraba a su Padre y le decía: Señor, si es posible, líbrame del sufrimiento que voy a padecer, pero haz tu voluntad, que se haga lo que tú quieres, pero no que se haga lo que yo quiero. Jesús en ese momento sintió un grado tal de ansiedad que dice la Biblia que incluso llegó a sudar sangre.
Y después de un poco de investigación, esto puede ser posible porque en las glándulas sudoríparas tenemos vasos sanguíneos, y cuando tenemos una angustia que no se puede controlar, una angustia tan grande, es posible que estos vasos sanguíneos se rompan, se viertan en estas glándulas sudoríparas y salga la sangre en forma de sudor. Luego de tanta angustia como a medianoche, llegó Judas el traidor con muchas personas que traían palos y cuchillos y otras armas, listos para arrestar a Jesús. Así es, Judas había aprovechado el momento, había encontrado el momento justo para entregar a Jesús. Como estaba oscuro, no se distinguía quién era quién entre los discípulos y Jesús. Entonces Judas le indicó a los que iban con él: al que yo bese, ese es Jesús. Y ocurrió lo que todos conocemos. Así es, el beso de Judas, la traición. Entonces, justo cuando se iban acercando, uno de los discípulos sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús, todavía, a pesar de que lo iban a arrestar, se acercó y sanó la oreja del sirviente. Y total, lo arrestaron, se lo llevaron, y en ese momento todos los discípulos salieron huyendo y lo abandonaron. Y se cumplió lo que él había dicho: ustedes van a perder su confianza en mí. A Jesús se lo llevaron con un hombre llamado Caifás, que era el sumo sacerdote. Y ahí estaban todos los fariseos, los maestros de la ley y todos los envidiosos que habían tratado por mucho tiempo de arrestarlo. Al fin lo tenían ahí. Ellos estaban buscando gente que dijera mentiras sobre Jesús para así poder condenarlo a muerte. Y a pesar de todo esto, Jesús no decía nada. El jefe de los sacerdotes le dijo: dinos de verdad si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le respondió: tú lo has dicho, y déjame decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Eso fue lo que hizo que lo condenaran a muerte. Eso lo tomaron como una blasfemia y como una ofensa. Entonces todos empezaron a escupir a Jesús en la cara, a pegarle y a maltratarlo. Fue sumamente humillado. Y después de ahí se lo llevaron con un hombre llamado Poncio Pilato, que era el gobernador de Roma. Ya era viernes por la mañana, y allí con Poncio Pilato las personas seguían acusándolo de cosas que él ni siquiera había hecho. Sin embargo, él no decía nada, siempre seguía sin decir nada. Poncio Pilato de alguna forma sabía que estas personas lo acusaban por envidia y que él era inocente. Sin embargo, él no quería quedar mal con el pueblo. Para la celebración de la Pascua se acostumbraba a liberar a un preso. Entonces había un hombre que se llamaba Barrabás y estaba Jesús. Entonces él le preguntó a la gente: ¿cuál de estos dos hombres quieren que libere ahora? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús? Y toda la gente dijo: pues queremos que liberes a Barrabás. Y Poncio Pilato volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos hombres quieren que libere? Y todos volvieron a decir, y más fuerte: ¡libere a Barrabás! Luego Pilato preguntó a la gente: ¿qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? Y todos dijeron: ¡crucifíquenlo! Así es. Morir en una cruz en ese tiempo era la peor forma de muerte que podía haber. Así que Poncio Pilato dijo: la muerte de este hombre está en su conciencia, no en la mía, me lavo las manos. Y entonces ordenó que azotaran a Jesús y después que fuera clavado. Se han hecho muchas investigaciones acerca de este sufrimiento que tuvo Jesús. Por ejemplo, en términos médicos se dice que perdió mucha sangre cuando fue azotado, porque los látigos estaban hechos con huesos muy filosos, entonces provocaban heridas tan profundas que perdía mucha sangre. Después de ser azotado, sufrió muchísimas burlas. Le pusieron una corona de espinas y también le decían en tono de burla: ¡viva el rey de los judíos! Después de haberse burlado un rato de él, fue obligado a cargar el madero donde lo iban a clavar, desde el lugar donde estaba hasta un lugar llamado Gólgota, que se llama el lugar de la calavera. Durante el camino, un hombre llamado Simón, que nada más iba pasando por ahí, fue obligado a cargar la cruz de Jesús, porque si nos ponemos a pensar, para entonces ya había sufrido demasiado. No había dormido toda la noche, los latigazos le habían sacado demasiada sangre, además de que la corona de espinas le había lastimado gravemente la cabeza, y bueno, todos los golpes que le dieron, no sé, ya había sufrido demasiado. Más o menos para las 9 de la mañana ocurre que clavan a Jesús en la cruz. Ponen clavos tanto en sus manos
como en sus pies. Le quitan la ropa para acentuar la humillación y por encima de la cruz le ponen un letrero que explica por qué lo crucificaron. Y el letrero decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Las personas que pasaban por ahí se burlaban y decían: si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si pudiste ayudar a otros, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Fueron horas de sufrimiento y muchos doctores dicen que el corazón de Jesús empezó a latir muy rápido, que su presión se desplomó por la pérdida de sangre y que además su estómago dejó de funcionar completamente. La Biblia explica que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde el cielo se puso completamente oscuro y que en uno de los momentos en que Jesús estuvo ahí crucificado, él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, que esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió en ese lugar lo que tal vez muchos de nosotros o todos hemos experimentado, que Dios nos ha abandonado. Él tuvo ese sentimiento completamente. Tal vez ese sentimiento fue peor y más doloroso que todos los golpes y burlas que sufrió durante tantas horas. Por último, Jesús lanzó un fuerte grito y murió. La Biblia explica que en ese momento la tierra empezó a temblar y que muchos de los que confiaron en Jesús alguna vez y que ya estaban muertos resucitaron y salieron de sus tumbas. Ocurrieron muchas cosas extraordinarias en el momento de la muerte de Jesús, y eso hizo exclamar a los envidiosos, a los malos, a los que querían desde un principio matarlo: este era verdaderamente el Hijo de Dios. Para el anochecer fue enterrado por un hombre llamado José de Arimatea. La muerte de Jesús fue algo que nosotros merecíamos. Nosotros como seres humanos nacemos con maldad, nacemos con pecado, y ese pecado crea un abismo entre Dios y nosotros. Jesús vino para reconciliarnos con Dios, para que esta separación entre Dios y nosotros venga a ser destruida y nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Jesús pudo haberse salvado con todo el poder que tenía? Sí, pudo haberlo hecho. Sin embargo, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, no lo hizo. Él no dijo nada y sufrió por nosotros hasta la muerte. Sufrió lo que nosotros como humanos merecíamos. Una de las metáforas que más se usan en la Biblia acerca del pueblo de Dios que somos nosotros es que nos toma como ovejas. Para Él nosotros somos como ovejas. Y la Biblia dice en Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero también dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue golpeado por nuestras maldades y que Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Ese es el trato del que Jesús hablaba, que Dios tenía con nosotros. Por medio de su muerte es que nosotros podemos volver a Él. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Cordero de la Pascua. Con la sangre de ese Cordero nosotros pintamos los dinteles de nuestras puertas, pintamos nuestros corazones y entonces nos salvamos de la muerte. Y entonces quedamos liberados de la esclavitud de nuestra propia maldad, de la esclavitud del pecado, y somos libres otra vez por medio de Él. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta promesa es para todos los que reconocen que Jesús es el Señor y todos los que creen que su muerte da vida. Esperamos que este video les haya gustado y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like a nuestra página de Facebook, denle corazón a este video, compártanlo con sus amigos y esperamos que permanezcan con nosotros aquí en nuestra serie ¿Quién es Jesús?